Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy, para cerrar nuestra temporada, nuestra última temporada del año 2020, vamos a tener una disertación literaria tal cual del libro El Viejo y el Mar que nos va a presentar Mari Carmen Herrera. Adelante, Mari Carmen. ¿Cómo estás, Clara? Les comparto que yo no había leído este libro, pero me enamoré del libro. Había leído algunos otros de Ernest Hemingway, pero no este. Y primero, por supuesto, que les hablaré de este gran escritor. Ernest Miller Hemingway nace en 1899 a 1961. Fue reportero de guerra estadounidense, gana el premio Pulitzer en 1953 y en 1954 el Nobel de Literatura. Vivió y murió al estilo de sus obras, volándose la cabeza con una escopeta, con una violencia y una ansia por aventuras y emociones desbordantes. Polémico, pero a la vez respetado. Tanto la temática de sus novelas como su estilo directo y claro ha marcado un antes y un después en la literatura contemporánea de los Estados Unidos como uno de los representantes de la llamada generación perdida. Considerado como uno de los principales cuentistas y novelistas que haya vivido en el siglo XX. Nacido en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899. Su padre, Clarence Edmund Hemingway, que era médico, su madre, Ernestine Hall, cantante y pianista. Ernest tempranamente demostró habilidades para la caza y la pesca, así como aversión a la música y canto. La literatura se volvió una de sus primeras pasiones con obras de Mark Twain, Rudyard Kipling, Tolstoy y Stevenson. Fueron sus lecturas de infancia. En la adolescencia inicia su acercamiento a la creación literaria. Sus escritos poseen un estilo sobrio, con cierta austeridad, ya que los mismos tuvieron gran influencia de los libros de ficción de los provenientes del siglo XX. Gracias a su imaginación y grandes obras, su vida, que estaba llena de aventuras, dejó una gran huella entre las generaciones posteriores. Hemingway fue el responsable de escribir la mayor parte de sus obras entre los mediados de los años 20 y 50. En vida llegó a publicar 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Y al fallecer se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos de su autoría, los cuales son considerados como un clásico dentro de la literatura de Estados Unidos. Su formación académica, durante su formación y luego de cursar la escuela secundaria, obtuvo un trabajo como periodista dentro del Kansas City Star. Esto antes de irse al frente italiano, donde se desempeñaría como conductor de una ambulancia en la Primera Guerra Mundial. En este caótico lugar conoció a Henry Serrano Dillard, de quien se hizo gran amigo con el pasar del tiempo. Sin embargo, en el año 1918 es gravemente herido, lo cual da razones suficientes para volver a su casa. Gracias a todas sus experiencias dentro de la guerra, tuvo material suficiente para redactar de manera exitosa Adiós a las armas. Se casó con Hadley Richardson en el año 1921. Ella sería la primera de sus 4 esposas. En 1928, con su segunda esposa de regreso de París,
En el transbordador conoce La Habana, que le cautivó, y regresó en 1932 y recurrentemente después para hacer expediciones y también para surtirse de bebidas alcohólicas, ya que desde 1919 existía la ley seca de Estados Unidos. Escribe en la isla de Cuba Por quién doblan las campanas, y ahí primero renta y comprando después La Quinta Vigía. En 1950 fracasó con A través del río y Entre los árboles. Posterior, el 1 de septiembre, publica El viejo y el mar en la revista Life. En 48 horas se venden 325.447 copias de la revista. Narra, como dice José Alejandro, el que escribe el prólogo, la lucha del hombre contra los embates de la vida. Describe a los personajes con una ambivalencia entre la sensibilidad del espíritu y lo humanamente primitivo. Ok. En El viejo y el mar, es la historia de Santiago, un hombre viejo con cicatrices y manchas profundas. Solo sus ojos eran del color del mar, alegres y sin derrotas. Un pescador salado, ya que llevaba 84 días sin pescar ni un pez. En los primeros 40 le acompañaba Manolín, un muchacho que tuvo que obedecer para ir a otro barco por estar salado, ya que es la peor forma de mala suerte entre los pescadores. Santiago le había enseñado a pescar y Manolín lo amaba y cuidaba, aunque no pudiera acompañarlo a pescar. Manolín recordaba todo lo vivido desde los 5 años que salió con Santiago por primera vez a pescar. Santiago le protege, le agradece y le recuerda en muchos momentos en su travesía retadora hasta desgarrarle, no solo las manos por las horas de tensión de la cuerda en la lucha con el pez espada, sino también desgarrarle la alegría, el logro y el orgullo de haber obtenido el pez más grande que había visto en su vida como pescador. Erotismo puro en cada momento de su travesía. Decía Platón que el eros está en todos los elementos y así los vive y los ama y los sufre hasta en los momentos más difíciles y sufrientes. Bataille menciona que hasta en la muerte hay eros. Se puede percibir este amor que sin ser sexual, pero tampoco parental hacia el muchacho, quien espiritual o energéticamente está con Santiago en cada momento y sobre todo en los más difíciles, y diría yo que vive manifestando todo su potencial homosexual al muchacho, con una combinación maravillosa de sencillez burda y a la vez tan elevada como es la unificación al todo, al mar, a los peces, a todos los seres vivos con los que convive en esta travesía, el sol, la luna, las estrellas, hermanado con todo, totalmente reciprocado por el muchacho que vive al pendiente de él para la más bella manifestación del amor, que es el cuidado del otro y bienestar, es del viejo. Para mí fue un libro maravilloso, me hizo vibrar en cada página. Y yo creo que ese es el eros, esa es la parte tan vibrante, unificadora de este hombre que vive de la pesca, pero que se ocupa y se preocupa y habla con los peces y con las algas, y de una manera tan, digamos, de pronto tan dura, tan primitiva, de partir los peces para poder comer y estar fuerte en esta larga paciencia, en esta larga espera
y en una lucha con este pez espada. Para mí, el Eros está presente en todo. Eso es lo que yo viví con el libro. Bueno, pues ya es un libro que obligadamente leí, si mal no recuerdo, cuando estaba en la preparatoria, y el volverlo a leer me permitió tener otra mirada del mismo que no tiene que ver justamente con el Eros. Tiene que ver más con esto que se ha venido hablando pues fácilmente de 10, 15 años para acá, que son las nuevas masculinidades. Y a lo mejor podríamos ver en el autor de la obra, en Ernest Hemingway, uno de los primeros teóricos que aborda la educación sentimental de los hombres en esta forma de vincularse con Santiago de Manolito como una nueva identidad masculina, una identidad mucho más amorosa, cercana, de cuidado hacia otro hombre y no esperando este cuidado de una mujer. Me llama también esta parte la atención notablemente de la obra, que no hay prácticamente ningún personaje femenino que sobresalga, salvo la mamá de Manolito, y así como que es una mención nada más de manera rápida. Y en realidad quien representa la figura femenina es justamente la mar. Y hay un apartado del libro que me llamó mucho la atención en esta segunda vez, cómo hacen una diferencia de cuando le llaman el mar y cuando le llaman la mar, ¿no? O sea, la mar es este ser embravecido que puede tragarse las embarcaciones, que puede desatar una gran tormenta, pero que no hay nada que hacer porque finalmente, pues como es la mar, es mujer, pues así es, y pues el asunto no tiene mucho remedio. Y en esto que les decía yo de la construcción de las nuevas masculinidades, pues también está por parte de Santiago toda este deber ser de los hombres que lo lleva a poner en riesgo su vida de muchísimas maneras, no solamente adentrándose hasta prácticamente perderse en el mar e irse guiando únicamente por su experiencia de trabajo de tantos años por las estrellas e ir por una meta prácticamente inalcanzable para una sola persona, en este caso para un solo hombre que es pues el viejo, ¿no? El protagonista de la obra. Y cómo a pesar de que logra su cometido y logra atrapar al pez, al final termina perdiéndolo y en ello perdiendo prácticamente su vida, desgarrándose las manos, partiéndose el lomo, aquí sí de manera literal, con tal de mantener sostenido junto a su embarcación a este pez maravilloso que caza y que termina ni siquiera disfrutando al llegar a su hogar, porque pues quienes en realidad lo disfrutan son el resto de los pescadores que estaban pues pendientes de si regresaría o no, y más particularmente este joven al que le enseñó su oficio y que de alguna o de otra manera buscaba diferentes formas de proveerle el sustento para que no la pasara mal, de conseguir llevarle un café caliente, de conseguir llevarle pescado de lo que él había logrado cultivar, como dicen ahora los pescadores del mar, en la nueva embarcación a la que el mismo Santiago lo manda, porque él no puede ofrecerle nada más porque, como bien nos dijiste, pues se dice que Santiago está salado, ¿no? Que es incapaz de pescar cualquier cosa. A mí es un libro que, pues a lo mejor no diría que me marcó ni me gustó significativamente, solamente puedo decir que tengo una mirada distinta ahora del mismo a partir de todo lo que aprendí posterior a estudiar sexología y lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. ¿A ti qué te pareció, Nani? ¿No te escuchamos? No se escucha. Tienes tu micrófono cerrado. Gracias. Gracias.
Sí, tuve ahí un problema técnico y me sacó y me volvió a meter y no me di cuenta que estaba el micrófono apagado. Decía que me había escapado de leer este libro por mucho tiempo. Nunca me lo dejaron de leer académicamente hablando, pero sí tenía yo muchas referencias del libro y la verdad es que nunca le había entrado. Te agradezco, Mari Carmen, por haberme permitido terminar esa tarea pendiente. Y mi impresión del libro, en realidad, quizás justo porque no resuena en mí esta parte de la masculinidad, esta necesidad de aferrarse a esta ambición, ¿no? Para salir de la salación o de estar salado, tener que ir lo más lejos, lo más arriesgado, pasar 3, 4 días dejando a todo el mundo preocupado atrás, todo por ir detrás de un pez que sobrepasa mi capacidad de poderlo tener, de poderlo traer, y por eso es que se lo comen los tiburones, ¿no? O sea, me pareció que fue esta ambición desmedida que es capaz de destruir la naturaleza, en este caso un pez gigante, pero un pez espada, pero, o sea, no me importa si lo voy a poder aprovechar o no, me importa que yo soy lo suficientemente fuerte para traerlo de regreso, ¿no? Eh, y eso realmente me disgustó. Esa parte, escuchar cómo luchaba, o sea, a ver, ¿por qué tienes que aguantar el dolor de la espalda por algo que es imposible para ti? Corta el cable, deja el pez libre y tú regresa, ¿no? Aunque estés al lado, pues hay un punto en el que no sé cuál es, porque además cuando me toque a mí llegar ahí va a ser muy doloroso seguramente, pero hay un punto en el que tienes que soltar, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, hablando de esto de los colegiados y de cómo nos agrupamos en el mundo de la sexología, está una experiencia que fue muy triste en la Asociación Mundial para la Salud Sexual. En la última elección de mesa directiva había 2 grupos muy fuertes. Un grupo de jóvenes con ideas novedosas y el grupo apoyado por todos los viejos. Y se negaron a soltar el poder. Y pagaron dinero por mantener, o sea, fue muy evidente que pagaron las membresías de asociaciones que tenían años de no pagar para tener más votos, para mantener el poder. Fue muy evidente. Y quedó como vicepresidenta una persona de edad avanzada que debería de estar ya en una posición de ser mentora. No voy a nombrarla, ustedes la conocen. Y es muy sencillo, busquen la Asociación Mundial y encontrarán quién es la vicepresidenta. O sea, por si quieren más pistas. O sea. Si quieren más pistas, pueden encontrarla, pero o sea, la situación no es esa. Y tuvimos una conversación con ella, inclusive, hablando justo de esto, de, oye, llega un momento en el que te toca dejarle el paso a los que tienen la energía, la fuerza para levantar el pez, y tú solo dirigir o no dirigir, o sea, como mentorar, ¿no? Sí, asesorar, acompañar, compartir tus acompañar. Conocimientos. Exactamente. Y entonces nos cuesta mucho trabajo llegar a ese punto de decir, este es el punto en el que ya soy viejo. Claro. Ya solo no puedo. Y sí, estoy salado. ¿Por qué estoy salado? Porque estoy viejo y no estoy aceptando que estoy viejo. Esa es como un área. La otra área, esta que se abre, que esa sí es muy linda y muy rica, de la relación entre Santiago y Manolo, que para mí sí es, desde mi visión, una relación bastante filial. En esta concepción de nuestra capacidad reproductiva, en las investigaciones que yo he hecho respecto al tratar de definir conceptualmente esta capacidad reproductiva,
he llegado como a definirlo como la posibilidad de un poco narcisista de producir un ser que se parezca un poco a mí, por un lado, y la otra vertiente es una vertiente extremadamente generosa. Hay un par de esculturas en el Louvre que me abrieron los ojos en una visita que tuve por allá. Las dos esculturas se llaman La Caridad. Y en esas esculturas se muestra una mujer de grandes pechos amamantando a un hombre barbado, ¿no? Y ahí fue cuando dije, claro, la reproducción tiene que ver con entregarte al otro, dar parte de ti al otro. Y enseñar es justo entregar lo más valioso que tienes, pasarlo a la siguiente generación, a una persona que valoras tanto como para ser tu aprendiz, ¿no? Y entonces se genera una relación entre el pescador y este muchacho que empezó con él desde que era niño. Se genera esta relación en la que generosamente Santiago le comparte todos sus conocimientos a Manolo, desde esta parte muy generosa. Y además ve en él al que él fue, ¿no? En esta parte aventurera, de aprender cosas nuevas. Y por eso es que también le comparte todo su conocimiento. Y cuando sus papás le dicen, no vuelvas con ese señor que está salado, él lo entiende perfecto. Le dice, claro, no vayas con un viejo salado. Aprende, crece tú. Y eso me parece sumamente generoso. Y justamente esta relación donde se muestra esta capacidad reproductiva de Santiago, aunque no sea su hijo. Y me conecta con otro elemento, que es este elemento de los hijos no nos pertenecen y le pertenecen a la comunidad, y cómo alguien de la comunidad puede venir a enseñarle a tu hijo algo que quizás tú no tienes las ganas o no es tu área de conocimiento, pero sí es el área de interés de tu hijo. Y entonces, como tomarlo como aprendiz y volverse un tutor de tu hijo. Y esto es parte de la capacidad reproductiva que tenemos como comunidad. Sí, justo a mí esto que mencionas, Nadine, es lo que me hace sentido desde la nueva misión de las masculinidades. Porque por un lado está esta necedad, que hasta podríamos decirle así, de quedarse con el pez y llevarlo completito hasta su casa. Y por otro lado, soltar a Manolo y decirle, pues ve con alguien con quien sí puedas tener un ingreso y en donde puedas seguir aprendiendo. Y por ejemplo, a este respecto, Joseph Vincent Márquez, cuando habla de las nuevas identidades masculinas, nos dice que hay varios discursos que se han ido acumulando y que pueden tener algún grado de discutibilidad para este autor, ¿no? Primero, que los varones están entre la necesidad y la resistencia al cambio. Y para mí esto es evidente en Santiago. Está primero el hecho de que, pues bueno, pues sí, o sea, ya me voy a quedar casi que en mi casa y pues voy a ver de qué otra manera sobrevivo, pero pues va una vez más por la última oportunidad que le queda para poder demostrar que no está tan salado como todo mundo suele pensar. Y a este respecto dice que el primer colectivo que surge perjudicado es el de las mujeres, y el segundo surge la posibilidad de considerarlo perjudicado, que son los hombres. Y el de los hombres un tanto se ven obligados a desarrollar o simular aspectos de su personalidad y a mutilar u ocultar otros. Y para mí esto resuena cuando cada vez, o algunas de las ocasiones, pero sobre todo al final, cuando va Santiago y se da cuenta, o no, Manolo, y se da cuenta que Santiago sí ve vivo, cómo se le escurren las lágrimas y no, como una forma de agradecimiento de saber que regresó vivo y que por más cansado que esté, les dice a los demás, o sea, déjenlo descansar, ¿no? O sea, ahorita yo veo por él y aquí estaré para acompañarlo. Un segundo punto que nos dice Joseph Vincent Márquez es la imposibilidad de construir un modelo masculino.
Y me parece que esta imposibilidad también se ve en estas dos personalidades, la de Santiago y la de Manolo. Una, hasta me atreveré a decir completamente machista, que es la de Santiago, ¿no? Y otra, la de un chavo mucho más joven, con una educación quizá distinta desde su casa, de la que tampoco nos habla mucho el autor, pero en donde sí es capaz de demostrar todos los sentimientos que le afloran por Santiago. Y qué es lo que hace, desde mi punto de vista, interesante y envidiable, hasta me atrevería a decir, esta vinculación que se da, ¿no? Sobre todo siendo Santiago un hombre, pues, que vive a expensas de lo que la gente le dé ya en estos años, y quien le provee, pues, es justamente Santiago. Y nos dice a este respecto el propio Vincent Márquez que no es difícil hacer un boceto de esa nueva identidad masculina, una selección de virtudes poseídas por o atribuidas a los varones, completadas con algunas virtudes poseídas por o atribuidas a las mujeres. En esto que le dice a la mar y el mar, cuando vaya navegando por el pez, el nuevo varón sería competitivo, sin agresividad, que es la figura de Manolo, ni violencia, capaz de expresar sus emociones, de confiarse y pedir ayuda, como lo hace también Manolo cuando empieza a llamar a la gente del pueblo para ver qué le pueden dar para que tenga que beber y que comer Santiago. De interesarse por el cuidado de los niños sin abandonar el compromiso político. Y ahí está ahora Santiago, ¿no? O sea, cómo en su interés por educar a Manolo para que sea un buen pescador y no la pase tan mal como él, le enseña el oficio y lo deja irse finalmente, a diferencia de lo que hace con el pez. Y podría seguir, pero quiero también escuchar su opinión. Sí, yo sí quisiera aquí como acotar algo muy importante. Yo puedo entender en la parte de las masculinidades y puedo entender, pero me parece que lo que hay que ver es el contexto. Y en ningún momento veo yo una ambición por parte de Santiago o una situación machista de decir yo voy a demostrar. Al contrario, me parece un hombre unificado con todo. Si habláramos del desarrollo moral de Kohlberg, por supuesto que estaría en el número 6, Santiago, porque les habla a todo, al todo le habla, a la luna, a las estrellas, a los peces pequeños, etcétera. Yo veo varias cosas. Una, sí menciona, la esposa de él había muerto varios años antes, la esposa de Santiago. Y yo no siento, yo creo que habría que analizar el deber ser que mencionas, Irene, y ambición, tú, Nadine, con algo tan importante, porque necesitamos tomar en cuenta el contexto en el que vive. No podemos sacar a una persona para analizarla de ese contexto. Y él vive como pescador, él ha pescado toda su vida. Y no sé si recuerdan en algún párrafo del libro, él hace cuentas más o menos de cuánto le van a poder pagar, porque él no tiene ya ni para comer, ni tiene carbón, ni tiene nada. Y en ningún momento habla como así como que él vive de lo que le den. Él es un hombre trabajador que ha salido a pescar, que ha salido a buscar su subsistencia, su supervivencia. Y bueno, sí, en esta parte para mí el Eros también sería esta parte que menciona Nadine de lo que es la caridad o de esta reproducción narcisista. Esa es la parte del amor. Le enseñó todo a Manolín, lo enseñó a crecer, a pescar, a cómo debía de poner todos los cebos, etcétera. Le enseñó todo y ha habido un amor. Por eso lo recuerdo en cada parte del viaje y en diversos momentos menciona, ojalá estuviera aquí el muchacho. Y
yo no siento que haya una resistencia al cambio. Yo siento que es su modus vivendi y no podemos sacarlo de este contexto. Él va a morir como pescador. Incluso en una parte de su travesía dice, aquí nos va, le dice al pez espada, si nos morimos aquí nos vamos a morir los dos. Entonces, toda esta comunicación tan impactante con el pez espada, que sí es cierto, él tiene que pescar para subsistir y da y muestra el amor y la unificación, pero no le queda otra, es como los esquimales, tienen que matar a los animales para poder subsistir y comer. Yo siento que es lo mismo en este sentido y hablo del amor entre ellos tan profundo y menciono esta parte homosexual porque si no hubiera este potencial homosexual, no podría haber este amor, bueno, desde la tabla Álvarez Gayú, Lizárraga, no podría haber este afecto, cuidado, compromiso, cercanía, ni de Manolín a Santiago, ni de Santiago a Manolín. Sí creo que hay que tomar en cuenta eso. Bueno, aunque coincido en que hay que tomar en cuenta el contexto, bueno, como en cualquier, hay que también tomar en cuenta que es una novela. Para empezar, no es un libro de, ¿cómo pudiera decirlo? No es otro tipo de narrativa que nos pudiera Claro, llevar a un contexto mucho más teórico para claro, poder analizarlo y me parece pues muy interesante que las tres tengamos puntos de estoy de acuerdo. vista distintos para poder pues analizar este libro que además es muy sencillo, súper cortito y por eso fue publicado en un diario estadounidense, justo por lo corto que es el libro, y que en realidad nos narra pues esta travesía de Santiago en busca de este gran pez y cómo lo va arrastrando, cómo nos van arrastrando muchas cosas también a nosotros por la vida, ¿no? A las que nos aferramos con uñas y dientes, como el ejemplo que puso Nadine hace un rato, y que no queremos soltar por más que nos hagan daño, por más que nos sangren las manos, por más que nos quede marcada la espalda, por más que prácticamente muramos de hambre y por más que que pudiera sumar en este momento. Y yo regresaría de todos modos a la parte del análisis aquí de la masculinidad, sobre todo porque hay que recordar que quienes nos están escuchando pueden pues también tener una mirada distinta, ¿no? Y Claro. en este sentido, lo que yo también logro ver en esta historia que nos cuenta Hemingway es una parte de lo que es la educación o los proyectos de educación sentimental que actualmente se están llevando a cabo, en donde básicamente los ejercicios tienen que ver con varios puntos. Uno es el trabajo con la parte corporal de los hombres. Y ahí yo diría, bueno, pues si Santiago hubiera tenido la oportunidad de trabajar su parte corporal, sus sensaciones, sus gestos, hubiera reconocido que efectivamente hubo un momento en el que ya no podía y que lo que más le hubiera convenido para poder llegar entero a casa hubiera sido justo soltar las amarras con las que ató al pez y regresar a casa. La manera de estar y de pensarse, cómo se piensa también Santiago, un hombre con mala suerte, y él mismo se dice a sí mismo salado y pues bueno, pues es como escupir para arriba, ¿no? La seguridad es que te va a caer en la cara. El otro punto es la parte del trabajo emocional, del trabajo con los temores, los miedos, las alegrías y la cólera. Y me parece que ahí ambos personajes centrales lo tienen bastante bien trabajado. O sea, tanto Santiago nos lo muestra en el momento en el que va por el pez, como Manolo cuando siente ya perdido a su maestro y lo ve regresar a casa.
las expectativas, los deseos y los proyectos de vida. El proyecto de vida de Santiago, como ustedes ya lo mencionaron, es efectivamente seguir siendo un pescador. Y el de Manolo es, pues, seguir los pasos de su maestro. Aunque quisiera hacerlo con él, pues la realidad es que tiene que hacerlo con otra embarcación para poder no solamente ayudar a Santiago, sino también llevar o aportar al sustento de su familia. El mundo imaginario y el de las fantasías, que también está muy presente en Santiago durante toda la búsqueda del pez, en esta desorientación, cuando empieza a deshidratarse, cuando empieza a tener hambre y que ya no sabe si está del todo consciente o no, y que él mismo se empuja a despertarse y a seguir adelante y a no perder la presa que acaba de atrapar. El mundo del pensamiento con sus creencias, sus tabúes, prejuicios, certezas y dudas, que me parece que eso es lo que estamos haciendo ahora desde el análisis, ¿no? Sabiendo cómo están o no están presentes estos pensamientos, estas creencias, los tabúes, los prejuicios, las certezas y las dudas. Y los roles de género, nuevamente, la formación de las identidades masculinas y femeninas y su influencia en las relaciones entre los sexos. No es gratuito que Ernest Hemingway haya escrito esta novela, como muchas otras de las que ha escrito, en donde, pues, para mí, desde donde recuerdo, y particularmente son dos que me gustan mucho, es Por quién doblan las campanas y esta. Las otras he de reconocer que no las he leído, pero en ambas hay una ausencia impresionante de la figura femenina. Las mujeres no están ahí como personajes centrales. O sea, son los hombres, como lo fue él toda su vida, ¿no? Al frente de la batalla, incluso cuando se va él a liderar estos equipos de rescate o de salvamento a la guerra, pues es él, finalmente, este viejo luchando contra el mal. Exactamente. A mí me gusta mucho esta visión que tienes hacia el tema de las masculinidades, de pensar desde ese enfoque la novela. Y a mí de esto que decías, Mari Carmen, sí es cierto que el medio endurece a las personas, ¿no? Y que hay medios que son mucho más difíciles y medios que son más benévolos, que facilitan que haya como masculinidades más duras, incluso feminidades también más duras, ¿no? O sea, cuando tienes que enfrentar, como dices, los esquimales, pues tienen que matar a los animales para comérselos y no solo los esquimales, la gente de campo no puede tentarse el corazón de, ay, pobrecito pollito tan lindo, ¿no? No comerían nunca. Y pero eso, no dañan, porque no van de cacería, no es sí, esta supervivencia, no esta comunión. claro, o sea, endurece a las personas y efectivamente no hay maldad en ello. Como bien dices, bueno, es un pescador, se dedica a pescar. Lo que yo digo cuando pienso en su ambición es, si es cierto, este pez sobrepasaba su capacidad de pescarlo, ¿no? Y no lo soltó, no fue capaz de soltarlo, porque necesitaba, su ambición no era la pesca, su ambición era el reconocimiento de regreso a casa. Eso sí lo obtuvo, a final de cuentas eso sí lo obtuvo. Todo el mundo estaba impresionado por el gran pez que pescó, que no logró traer de regreso a casa ni venderlo, pero el reconocimiento sí lo obtuvo. Y por haber sobrevivido, porque eran evidentes los mordiscos que habían dado los tiburones a su presa y que únicamente había quedado prácticamente la cabeza del pez, ¿no? O sea, todo lo demás se lo habían llevado los tiburones. Entonces, pues sí, la admiración ahí estuvo al final presente, ¿no? Y el interés por saber cómo estaba Santiago en un momento dado pasa incluso a segundo término, a excepción de la parte de Manolo, ¿no? Que él está más preocupado porque descanse, porque esté bien, como bien alimentado y bien, cuando menos bien hidratado,
al final y tratando de conseguir que esto se dé, ¿no? Y al lograr ese reconocimiento, recupera a Manolo. Así es. ¿No? Ahora sí ya va a poder salir, ya dejó de ser el salado. ¿No? Sí, aunque en la parte del libro le dice, no te van a dejar salir conmigo, le dijo Santiago, le dijo, no me importa, yo me voy a ir contigo. Eso le dice Manolo a él cuando está tendiéndolo en la cama, ¿no? En los periódicos, ¿cuál cama? En los periódicos. Y como reflexiones, es muy cierto que hay medios donde es mucho más fácil las transiciones o los cambios de feminidades y de masculinidades y de repensar nuevos géneros, y hay medios donde es picar piedra y van detrás de, o sea, unos de otros, pero eventualmente tendrán que enfrentarse a los cambios. De esa manera dura, fuerte, de supervivencia, pero lo tendrán que hacer. Pero fíjate una cosa, a mí lo que me movió del libro es yo lo que veo en él es una parte muy, digamos, llamémosle, muy femenina. Esta parte de unificación, esta parte de, con la ternura que le habla al mar o a las algas, su contacto, para mí, desde mi visión, es una parte como del ánima en él, que hay una parte que un macho no percibe. Eso es lo que a mí me fascinó de él. A mí me fascinó toda esta ambivalencia, esta sensibilidad y esta dureza o rudeza, este aguante de la espalda, de la mano que la tiene acalambrada por horas y horas y horas. O sea, como toda esta fuerza y resistencia, pero a la vez como esta sensibilidad hacia los seres vivos, ¿no? Por eso Vincent Márquez habla de la resistencia, justamente, porque es más fácil, siendo hombre, seguir demostrando que tengo la fuerza, el poder, la resistencia, la energía, el empuje, que la otra parte que tiene que ver con el aprendizaje de lo femenino, ¿no? La sensibilidad, la capacidad de diálogo, el cuidado del otro. Eso es más difícil que un hombre lo vea desde la perspectiva de las nuevas masculinidades. Absolutamente. Que además en el libro lo dice, es porque estoy solo que me lo puedo permitir. Hablar en voz alta y tener, porque si hubiera otro hombre aquí, eso sería... tacharme de loco. Sí. O de loca, no, ¿verdad? No, nosotras sí estamos calificadas así, recuérdalo siempre. Okay. Pues toda una experiencia para mí del libro. Pues es un libro que seguramente tú nos lo dirás, Mari Carmen. Para mí es un libro altamente recomendable para los jóvenes, sobre todo porque, bueno, de repente les da bastante flojera leer. Es un libro muy cortito y eso lo hace digerible rapidito, ¿no? Y la historia se va tal cual como agua de mar. Viene la ola, se lo lleva y se va. Sí. Y a mí me encantaría que pudieran compartirnos su impresión, sus observaciones, si tienen, si comparten nuestras, son visiones, 3 visiones totalmente diferentes de la misma lectura. ¿Cuál es la de los que nos ven? ¿No? Eso sería importante, que nos compartan su visión, si están de acuerdo, si también piensan de manera diferente. Yo creo que para los jóvenes sería algo maravilloso, porque algo que no te da una película o la televisión o una serie, es como todo este desarrollo, porque porque yo de leer siempre fui cursi y amé leer. Yo creo que
el mayor agradecimiento que tengo para mi padre y mi madre, pero sobre todo para mi padre, el amor por la lectura, el disfrutar la lectura y el poder vivir esas experiencias a través de cada párrafo, porque la imaginación no tiene límites. Una película te marca un límite porque ya te lo da digerido, pero en este puedes, no lo sé, escuchar el mar, las olas, olerlo. Para mí sería altamente Oír cómo se reventaba el cráneo de los tiburones cuando les clavaba la lanza. Cuando les clavaba, impactante. No, qué fuerza. Pero en fin. Ok. Pues el libro es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Muy bien. Un gran autor. Gran autor. Ok. Nos despedimos. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga. Pero primero brindemos, ¿no? Porque estamos el día previo a Nochebuena. Sí. Sí, vamos a brindar con nuestras... Nuestra sesión de hoy decidimos hacerla por la noche para poder brindar con ustedes, pese a que en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo y en algunas otras ciudades parece que entrarán también en este pronto. Y bueno, desde mi parte, seguirles pidiendo que se cuiden, que mantengan una distancia sana de aquellas personas que saben que pueden ser portadoras del virus por la situación que yo estoy viviendo y por la cantidad de medicamento que estoy tomando. Yo brindo porque el 2021 sea para todas ustedes y para todos ustedes un año con mucha salud, de mucha prosperidad y que todos sus deseos se cumplan, cualesquiera que estos sean. Y me gustaría que Nadine dijera aquello que nos compartió por el WhatsApp, que nunca me acuerdo cómo se tiene que decir para que la abundancia llegue a sus casas. Salud de mi parte para todos los que están en casa. Para la abundancia hay que pedir que siempre haya, que siempre alcance y que siempre sobre. ¿Por qué pedir más dinero? Pues un peso es más dinero, pero lo que queremos es eso, lo que el dinero puede comprarnos, las experiencias. Y justamente deseo para nuestro México, para el mundo también y para, obviamente, en lo particular, para las tres gracias, que haya mucha abundancia, que haya mucho éxito y que podamos seguir unidas, trabajando y queriéndonos como nos queremos. Aunque disintamos. Así será. Aunque pensemos diferente, que es lo que nos enriquece. Yo sí quisiera desear para las tres gracias, para quienes nos acompañan, para nuestro país y para nuestro planeta, que haya mucha luz en tu corazón, que haya armonía, que haya alegría y salud, por supuesto, pero sobre todo, que toda esta experiencia que hemos vivido nos deje un asomo de bondad, bondad para conmigo y bondad para con los demás. Un feliz año. Felicidades. Pues, chin chin, salud. Felicidades. Salud. Feliz año. Y nos vemos en el 2021. Nos vemos. Pásenla bien. Que estén muy bien. Y ahora sí, Nadine, nos despedimos. Ok, yo soy Nadine, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y les prometemos que Mari Carmen meterá la música mejor en el 2021, en donde nos veremos próximamente para la siguiente temporada. Adelante con la música que hoy sí va a todo volumen, Mari Carmen. Oye, y juntas somos las tres gracias. Las tres gracias.